Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, siento que es como que estuvieras esperando que alguien llegue ya a lo que es a tu vida. O posiblemente tú quieres hacer un cambio, un viaje, porque te veo como que estás haciendo una maratón, Virgo. Pero bueno, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Muy bien, Virgo. Cariño. Siento, mi querido Virgo, que en estos momentos es como que estuvieras, como se dice, en una montaña rusa de emociones, Virgo. Hay momentos en la cual de repente tocas el cielo, hay momentos, cariño, en la cual estás deprimido o deprimida. Estás un poco nervioso, nerviosa, inestable, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que para muchos de ustedes te sorprende o te preocupa el cambio de humor que tiene una persona constantemente. Cuando te digo lo que es el cambio de humor, es el carácter. Puede ser pareja, puede ser hijos, puede ser amistades, una persona que tú estás conociendo recientemente. Pero te sorprende por qué. Un día de repente es rojo, otro día es negro, un día te come a besos, otro día, cariño, simplemente no quiere saber nada de ustedes. Siento que estás lidiando con una persona que es un poco difícil o muy difícil con su carácter. Esta persona, mi querido Virgo, no todo tiene que ser amor. Puede ser hijo, puede ser familia, puede ser entorno, puede ser lo que es en el trabajo también, pero sientes que una persona tiene esos cambios de humor. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchas cosas, Virgo, que posiblemente estaban estancados o estancadas, o que de repente las cosas iban viniendo muy lento, Virgo, se acelera. Algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo se acelera. Puede ser contacto, puede ser documento, puede ser trámites legales, puede ser un gran cambio. Se acelera, Virgo. Porque también te veo como si estuvieras en un bote, pero en forma de cisne dorado. Mucho oro, Virgo. Quiere decir que la suerte, el dinero, te viene para un grupo de ustedes. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Vamos a ver signos, Virgo. Me sale un Capricornio, me sale un Aries, Sagitario o Acuario. Cierras con otro Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver qué me quieren decir las iniciales. A ver, Virgo. Vamos a ver.
Tenemos la letra H. Otra vez la letra H. La letra E. La letra F. La letra D. Y la letra Y. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, corazón, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 5 de espadas. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esta carta, mi querido Virgo, te hace recordar que la prioridad en esta vida eres tú. Cariño, escuchen las señales, se ha nublado. La prioridad eres tú. Porque esta carta, cariño, me dice, Virgo tiene que rescatarse. Virgo tiene que tener cuidado. No vaya a ser, Virgo, que a lo mejor hay una persona que tiene cambios de humor, una persona que un día viene, te dice cosas bonitas, te ayuda y al día siguiente te está traicionando. Ten cuidado, Virgo, porque siento que estás lidiando con un loco o con una loca en estos momentos, Virgo. Esta persona, Virgo, es capaz de cualquier cosa cuando está en ese punto de mal humor o cuando a lo mejor de repente no sabe lo que quiere. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que te puede hacer daño. Entonces, si tú reconoces quién es esta persona, te recomiendo que te mantengas a la distancia o te mantienes al margen. No todo tiene que ser pareja. Puede ser amigos, puede ser hijos, puede ser familia, puede ser entorno, Virgo. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, en estos momentos, posiblemente puede ser que esto ya ha pasado. Y de repente quizás tú te sientes un poco decepcionado o decepcionada de ellos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Porque esa carta, cariño, nos habla de traición. Alguien te traiciona por la espalda, Virgo. Alguien simplemente, pues, no te quiere. O está loco, está loca. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Me sale la carta del 8 de bastos. A pesar, cariño, del daño que te hacen estas personas, de la decepción que tú te llevas, siento que muchos de vosotros aún quieren salvar esta situación, quieren salvar esta relación. Siento que aún tú, cariño, piensas que se puede rescatar algo, Virgo. Esto puede ser tu buen corazón, Virgo, o que a lo mejor de repente tú lo amas locamente, o que para ti es una persona muy importante, que tiene lo que es el hilo de la vida. Puede ser hijo, puede ser padres también. La carta del 6 de bastos y la carta del emperador, mi querido Virgo. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, quizás van a tener que entrar lo que es a un enfrentamiento. Veo discusiones. Veo inclusive que muchos de ustedes van a llegar a las leyes, cariño. Veo esto. Yo lo que siento, mi querido Virgo, y te vuelvo a recordar, como me dice la carta guía, tienes que ver primero por ti, Virgo. Porque siento que si tú tienes un poco de consideración por esta persona no va a tener consideración por ustedes. No va a tener. Porque me sale la carta del emperador. El emperador, mi querido Virgo, es una carta de lucha, de conflicto, de carácter. Es terco, es terca. No va a querer aceptar sus errores. No va a querer aceptar, cariño, que te está haciendo daño. Es una persona que muere en su ley. Una persona, cariño, que no le gusta escuchar. Tiene el ego elevado, Virgo. Vamos a seguir. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa, mi querido Virgo. Entonces,
La carta de la sacerdotisa Virgo te representa a ti. Representa a una persona madura, a una persona evolucionada, una persona que sabe lo que quiere. Entonces, Virgo, como esta persona va a actuar con los impulsos, va a actuar con lo que salga al paso, mi querido Virgo, tú tienes que actuar con inteligencia, Virgo. Te recomiendo que tienes que ir por un paso adelante. Si tú sabes que esta persona te está provocando y te puede perjudicar, a lo mejor de repente, cariño, ha llegado la hora que actúes de una forma legal. O simplemente, Virgo, si tú me dices, Richard, no es para tanto, pero es cierto que me está provocando, ignóralo. Perro que ladra, no muerde. ¿No, Virgo? Porque te sale la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, te menciona y te dice: tú estás preparado, preparada para cualquier situación. Nada ni nadie podrá contigo. Entonces, cariño, ¿por qué prestas tanto atención a un par de gusanos? Cuando tú eres una persona inteligente, una persona fuerte, cuando tú, cariño, levantas el pie y prácticamente puedes deshacerte de esos gusanos. Entonces, simplemente ignora, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué arcángel te acompaña o qué mensaje te quiere entregar el arcángel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Dime, mi querido Virgo, si en tu casa, en algún rincón de tu casa, está creciendo como mogo, o hay mucha humedad, o es una planta. Pero yo veo que en ese lugar, cariño, salen murciélagos. Entonces, puede ser que en ese rincón se concentre la mala energía, la mala vibra, o algo pasó ahí. Para descartar, Virgo, no pierdes nada para descartar, echa agua bendita o echa un poco de sal. Para descartar nada más. No pierdes nada. La sal, cariño, lo tienes todo el día. En tu casa, en tu cocina. Richard, no como sal. Pues te vas a comprar una bolsita de sal. ¿Que vale cuánto? Dependiendo del lugar donde tú estás, cariño, puede valer 60 céntimos. Es importante. ¿Por qué? En un rincón de tu casa hay una energía negativa. Puede ser provocado, puede ser también que esto, si es una casa vieja, cariño, vamos a suponer que tú me dices, Richard, esta casa me la he comprado hace poco. Ustedes, Virgo, siempre lo he dicho, no sé si me has escuchado alguna vez. Cuando vosotros compren una casa, y si esa casa ya es una casa de segunda mano, tienes que hacer una limpieza espiritual. Si estás alquilando un piso, una casa, tienes que hacer una limpieza espiritual, Virgo. Porque tú no sabes lo que ha pasado con la familia anterior que estaban viviendo ahí. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienen que hacerlo, Virgo. Mira, te cuento una experiencia. Yo cuando vine a vivir en esta casa, yo no hice ninguna limpieza, ¿vale? No hice porque se me pasó, porque simplemente pues no quise hacerlo. Virgo, por Dios. Cariño, pesadillas en la sala, pesadillas en el estudio, pesadillas en la habitación, pesadillas en la otra habitación. No podía dormir en esta casa. No podía, Virgo. Es que las pesadillas eran continuamente, hasta me jalaban de las patas, Virgo. Un día me levanté con una taquicardia. Entonces, mi querido Virgo, yo solamente ponía incienso, nada más. Y yo un día, Virgo, sueño que yo me levanto, vengo aquí lo que es en el salón, y habían dos niños jugando. Hombrecito y mujercita, cariño, dos hermanitos jugando. Me vieron, se metieron en esta puerta por la cocina, porque ahí está la cocina, cariño, y desaparecieron. Y ¡fu! Me levanté yo. Entonces, mi querido Virgo, yo dije, pero si son niños, ¿cómo es que esa pesadilla yo siento como si fuera lo que es una energía mala? ¿Cómo puede ser que estos niños, a lo mejor por X motivos, estos niños se han quedado aquí? Porque este piso, si no me equivoco,
Tiene como 200 años este bloque, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, yo vivo lo que es en Europa, en España, han pasado muchos conflictos, inclusive civiles, cariño. Entonces, Virgo, un día, estoy durmiendo lo que es en el estudio y me jala de la pata y yo escucho en el pasadizo de mi casa, aquí en el otro lado, escucho un ruido que es así. ¡Ah! Y cuando yo escucho ese ruido, Virgo, me jala de la pata, Virgo. En ese momento empecé a reprender, a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Yo te reprendo, maligno, en el nombre de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Y me soltó. Y me levanté con una taquicardia, Virgo. Entonces, Virgo, yo al fin de año me voy a Perú. Y le digo a mi abuela, le digo, Mafilo, me pasa esto, lo digo. Siempre mi casa me da pesadillas, pesadillas, pesadillas. No puedo dormir en el salón, no puedo dormir en el estudio, no puedo dormir en la sala, no puedo dormir en el cuarto. No puedo, lo digo. Y yo trabajo, hago mis videos y estoy cansado. Todos los días pesadillas. La mamá Filo me empezó a pasar lo que es el alumbre, Virgo. Hay un video en mi canal, Videos Populares, donde salgo con la mamá Filo de la alumbre. Tiene más de 300,000 visitas. Con eso, Virgo, ahí salió. Me dijo, hay 2 niños, una persona mayor y un conejo, también me dijo. Un conejo. Y es cierto, yo me asusté en Holanda con un conejo. A los conejos le dan enfermedades en las cuales los ojos se les salen. Y yo me crucé con un conejo así y me asusté. Y el conejo así, mirando corazón. Cuando me hizo esa limpieza, Virgo, se acabaron las pesadillas. Se acabaron las pesadillas, Virgo. Entonces yo empecé a pasar incienso. Y yo soñé a los niños. Y los niños me decían que ellos no habían sido los causantes para mis pesadillas, que era un hombre mayor el que ocasionaba todo esto, Virgo. ¿Ves, corazón? Te cuento de mi propia experiencia. A veces, Virgo, nos mudamos a una casa, nos cambiamos de casa, cariño, y todo, perdón, y todo marchaba bien en tu vida. Da la casualidad que cuando con mucha ilusión tú haces ese cambio, te enfermas, pierdes el trabajo, te deja tu pareja, cariño, no puedes pagar el alquiler o la casa, mi querido Virgo. ¿Por qué? Porque esa casa ya arrastra malas energías. Entonces tú tienes que hacer una limpia a tu casa. O si tú de repente, Virgo, en tu casa, Richard, es mi casa de propiedad, ¿vale? Vamos a suponer que tú has tenido muchas discusiones, muchos líos en esa casa, cariño. O un hijo, una hija, tu pareja, ha habido un conflicto en esa casa. Pero ahora están tranquilos, pero de vez en cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque esa energía se queda ahí. Esa energía se queda ahí, cariño. Tienes que hacer una limpia. Cada vez que tú pases por un conflicto, por un problema, por una tristeza, tienes que hacer una limpia. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Porque yo siento que en una esquina de tu casa se forma moho. La pared se vuelve negra, oscura o color verde. O de repente en ese lugar, cariño, no es broma, justo en ese lugar, de repente tu perro, tu gato, se hace popó. Puede ser, mi querido Virgo. O justo en ese lugar, Virgo, tú sientes escalofrío. Tienes que hacer una limpia. ¿Vale, Virgo? Dice el arcángel Saquiel, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Tu intuición te va a estar diciendo si es momento de tomar una decisión. Tu intuición te va a estar diciendo si debes firmar ese contrato, si debes hacer un cambio, si debes hacer una compra, si debes hablar con esa persona. Tu intuición te va a estar diciendo si esa persona viene con buenas intenciones, si es bueno, si es mala, si realmente te ama o no te ama. Tienes que hacer caso de tu intuición. Y tienes que hacer caso, mi querido Virgo, de las señales. Si tú has llegado hasta esta lectura, como dicen en mi querido Perú, no es por las puras, Virgo. Todos estamos entrelazados, el hilo de la vida.
Nadie llega a tu vida por casualidad. Yo no estoy aquí por casualidad. Tú no estás viendo mi video por casualidad. Todo tiene un porqué. Todos estamos entrelazados, mi querido Virgo. Entonces, haz caso de las señales. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Vas a elegir uno de ellos. Respuesta general, pregunta lo que quieras. Y se ha estado nublando, ¿no? Salía, se ocultaba el sol. Vamos a ver. Virgo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño, pregunta lo que quieras. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del loco. ¿Qué te había dicho al principio de la lectura, cariño? Es un no. La carta del loco, Libra. Vamos a ver opción 2. La carta de la torre. Es un no, Capricornio. Cariño. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Vamos a canalizar, mi querido Virgo. Siento ese Libra muy fuerte, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Es como que tú en estos momentos estuvieras esperando que esta persona se justifique o que te pida perdón. Y yo veo, cariño, un personaje que viene con un ramo de flores. A lo mejor alguien quiere pedirte perdón. Hay una mujer que quiere hablar aquí. Hay una mujer. La voz de esta mujer, mi querido Virgo, es como que no supera los 50 años. No, es joven esta mujer. Es como que te quiere decir algo, ¿vale? No está en este plano terrenal, Virgo. No está. Vamos a ver. Siento un olor a café, cariño. No sé si a lo mejor de repente muchos de ustedes se han ido a ver la suerte con el café, que también hay, o de repente, cariño, yo qué sé, pero siento un olor muy fuerte a café. No sé si en tu casa hay café, siento un olor, o te recuerda a una persona que bebía mucho café. Café siento. Veo 2 mujeres vestidas de novia, Virgo. 2 mujeres. ¿No será, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente tú estabas en una relación, pero tu pareja, Virgo, o también puede ser tú, vivían otra relación oculta, como que tenía 2 mundos, 2 historias, Virgo? Y por X motivos, mi querido Virgo, muchos de ustedes se enteraron. Esta persona, cariño, sea hombre, sea mujer, en su desesperación, intentó intoxicarte. Es la palabra más light que puedo encontrar. Con medicamentos, Virgo. Intentó. Es la palabra más light. Tú ya me entiendes. Intentó intoxicarte. Vamos a ver. Me está mostrando algo, pero que es como que estuviera mirando al techo. Hay como una columna, o puede ser, como lo dicen, una viga, ¿no? Una viga que sostiene lo que es el techo, pero ahí tienes como un cuadro. Hay un cuadro, cariño. La imagen que yo veo
La imagen que yo veo es de un varón con una ropa como si tuviera lo que es un compromiso, un terno o una americana, corbata. Sí, puede ser tus padres o una persona especial que está vestido de esta manera, Virgo. El ruido de una mosca. El ruido de una mosca, Virgo, justo con este cuadro. ¿No será una mujer también? Dime, Virgo. Sé que tengo que utilizar las palabras claves para que YouTube no me notifique. Tú tienes la percepción de que este personaje que está en ese cuadro posiblemente no se marchó de esta tierra de una forma natural y que tiene que ver algo con la intoxicación, por decirlo así, tú ya me entiendes. Es como que este personaje esto hubiera sido provocado o entró lo que es en una depresión también. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Has encontrado algo, Virgo, que te ha puesto nervioso, nerviosa? Algo has encontrado. Puede ser desde una simple foto, una carta o algo más, pero estás como un poco tenso, un poco nervioso, nerviosa por lo que has visto, por lo que has encontrado. ¿Te preocupa mucho que una persona que tenía ese voz de mando, una persona que tenía mucho carácter, no todo tiene que ser pareja, puede ser una persona muy importante para ti, desde familia, hijos, amigos, es como que ahora está en una postura o en una situación de sumiso o sumisa. Como que lo notas un poco apagado, callado, triste, y te sorprende. Inclusive tú te preguntas si a lo mejor han hecho algo, Virgo. Voy a sacar una carta, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver el tarot de la New, que es más directo. Esta persona que ha habido un cambio en su carácter o que está un poco débil, ¿ha influido algo que no sea natural? Vamos a ver. Porque piensa, mi querido Virgo, que existe una persona que está un poco deprimido también, o deprimida. La carta del Rey de Espadas. Yo sinceramente diría que esta persona está deprimida o deprimido, pero tú haz caso de tu intuición. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, este personaje mira al suelo y está viendo lo que es la espada, sus deseos. También sufre por la pérdida de alguien, ¿vale? Porque alguien se fue de esta tierra, también sufre. Entonces, yo te diría que está más deprimido o deprimida. Necesita de tu consejo, necesita de tu ayuda, necesita, cariño, de que tú estés ahí, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, estás teniendo lo que es un enfrentamiento con una persona que puede ser de elemento tierra, o esta persona observa tus movimientos, tus pasos. Puede ser tu jefe, tu jefa, puede ser una persona especial, Tauro, Capricornio, Virgo, como también puede ser cualquier otro signo. De piel morena, cabello corto, puede ser que tenga tatuaje. En algún lugar de su cuerpo tiene tatuaje. O es una persona, cariño, que tiene dinero. Siento que este personaje también se siente como un poco traicionado o lo están traicionando actualmente, Virgo. Vamos a continuar. La carta de la muerte, Virgo.
Posiblemente puede ser que esta persona, quizás la ruptura o la comunicación se acabó entre ustedes cuando una persona partió de esta tierra. A veces pasa, en la cual de repente la única persona que está uniendo la buena comunicación son los padres y luego se rompe el contacto, la comunicación. O si no, mi querido Virgo, vas a retomar contacto con una persona que estaba ausente en tu vida. Esta persona puede ser del signo Escorpio, pero también puede ser de cualquier otro signo. O quizás vas a tener un encuentro pasional con una persona con estas características. La carta del 7 de espadas. Ten mucho cuidado, mi querido Virgo, con las estafas. Ten mucho cuidado con personas que a lo mejor se ponen en contacto contigo o con tu entorno para hacer daño. Solo para hacer daño, Virgo. Ten mucho cuidado. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que viva lo que es en un lugar cosmopolita, una ciudad muy grande, un país muy grande, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. He visto como un parpadeo. Se ha nublado, pero luego ha habido como un parpadeo. Ya me estarás contando, Virgo. Trata de hacerte una limpia, corazón, porque las energías me están pidiendo que tienes que rescatarte tú. Hay alguien que viene con buena cara, pero no es bueno. Entonces, cuídate. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.